Aquí estamos de vuelta en nuestra transmisión de todos los martes a las 7:30 por esta su plataforma de Iglesia Victoria en Facebook, nuestro tiempo de estudio bíblico. Vete acomodando, qué bueno que estés en sintonía. Vamos a dar unos minutos más para que aquellos que estén aún en el proceso de conectarse puedan hacerlo. Voy a aprovechar y dar algunos anuncios. Para iniciar, lo primero decir que estamos los domingos reuniéndonos en nuestro local a las 5 de la tarde. Ya llevamos 3 domingos. Ha sido un tiempo sumamente hermoso poder juntarnos, alabar a Dios, escuchar palabra de Dios, ser inspirados por las artes. Y ha sido realmente una maravilla poder ver algunos de los rostros de nuestros hermanos. Como hemos venido diciendo, sabemos que hay algunas personas que están tomando su tiempo para reintegrarse, perfectamente entendible. Para aquellos que quizás estén contemplando pues reintegrarse dentro de poco, dejarles saber que seguimos tomando las medidas en el local del lugar para asegurar un ambiente pues sano, higienizado, y donde podamos realmente entrar y salir con la mayor cantidad de paz posible. Nos gozamos de que este domingo que viene nos volveremos a ver allí a las 5 de la tarde, así que prepárate o para asistir de manera vivencial, presencial, o para conectarte por medio de YouTube o de Facebook, pues siempre estamos transmitiendo en vivo. Yo sé que este domingo pasado tuvimos una pequeña interrupción en la transmisión, pedimos disculpas, estamos en el proceso de tratar de balancear y equilibrar esa transmisión para que llegue a sus hogares. No obstante, si pudiese pasar, sepan que lo que tienen que hacer es refrescar su página, salirse y volverse a meter, y le va a aparecer dentro de unos minutos, porque tan pronto uno se da cuenta, uno pues se pone en ello y uno lo vuelve a subir. Queremos en esta noche, además de acercarnos a la palabra de Dios, queremos pedir que oremos por el Líbano. Algunos habrán visto por los noticieros una inmensa explosión que hubo en la ciudad de Beirut, en el Líbano. Todavía no está como claro a qué se debió. Algunos hablaron al inicio de una fábrica de fuegos artificiales, otros han hablado quizás de una especie de atentado donde detonaron una bomba en un lugar. Lo real es que algunos hemos visto los videos escalofriantes, parecerían de película, el impacto y la evolución del campo que fue afectado, el radio que fue afectado de esa ciudad por esta explosión. Se hablan hasta el momento de unos 50 muertos, quizás miles de heridos. Es de seguro que esos números han de subir, es algo sumamente penoso, y oramos por este país del Líbano para que el Señor tenga misericordia de esa comunidad, de sus habitantes. Yo sé que en el Líbano hay presencia del Evangelio, yo sé que hay organizaciones que están posicionadas allí haciendo una labor evangelística de dando a conocer al Señor. Oramos por esos hombres y esas mujeres que están allí en calidad, sea profesional o como misioneros medio debajo del almud. Oramos para que el Señor les llene de gracia, sabiduría para en este tiempo ministrar, acompañar y ser parte de las personas que puedan dar aliento a esta sociedad libanesa, que yo sé que está pasando por un momento sumamente difícil. Así que permítanme orar por este país y luego entonces entramos a nuestro estudio. Señor, gracias te doy, Padre, porque tú eres el Dios de todo consuelo. Señor, y en momentos de necesidad y de pérdidas, Señor, como esta que yo sé que está pasando esta comunidad en el Líbano, Señor, yo pido que tú traigas aliento y consuelo de lo alto, Señor, a todas estas familias que aún quizás están buscando entre escombros, que a lo mejor se ven con recursos limitados. Yo pido que los países aledaños, Señor, aún este gran país de los Estados Unidos, que pueda ofrecer algún tipo de ayuda, Señor, sea monetaria, sea de maquinaria, sea de personal, que ayuden a levantar, reconstruir, rescatar
realmente atender a las necesidades, sobre todo humanas, Señor, en esta hora. Señor, porque sabemos que lo material es una cosa, pero la pérdida de vidas es otra, Señor. Y yo pido que tú traigas consuelo, Señor, a las personas que en esta hora pudiesen estar lamentando, llorando el fallecimiento de algún ser querido. Yo pido que esos números, Señor, puedan ser lo más reducidos posible, Señor, y que este país pueda levantarse cuanto antes. En tu nombre, Señor, lo pedimos. Amén y amén. Pues vayan conmigo al libro de Hechos capítulo 16. Quiero leer un poco de este contexto de Hechos capítulo 16 y sacar algunas enseñanzas y aplicaciones a nuestras vidas. Obviamente en el capítulo 15, unos versos antes, vemos que Pablo decide hacer un nuevo recorrido por las iglesias de la zona. Ya sabemos que en el libro de los Hechos se nos habla de unos 4 recorridos que hizo el apóstol Pablo con diferentes acompañantes en diferentes momentos, anunciando el evangelio, hablando de Jesús, estableciendo iglesias, dándole calor a esas iglesias que se estaban siendo levantadas en esa región. En este capítulo 15, los versos 36 en adelante, le dice Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Había un deseo del apóstol Pablo de ver cómo andaba la fe, los frutos, las raíces, las vidas de los hombres, las mujeres, los ancianos, los niños, los jóvenes, las personas que habían sido tocadas por medio de su ministerio y el anuncio, como dice aquí, de este evangelio transformador. Y hubo una especie, ¿no?, de disensión entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé dice: llevémonos a Juan Marcos, que dicho sea de paso era sobrino de Bernabé, y es quien escribió el evangelio de Marcos, ¿no?, Juan Marcos. Y Pablo, porque en un viaje anterior Marcos había desertado, le había sacado los pies, por así decir, no siguió toda la ruta de Pablo, en un momento determinado, por las razones que no conocemos, se volvió y no siguió la ruta con Pablo. Parece que eso no le asentó bien al apóstol Pablo, y cuando llega la ocasión de hacer otro recorrido y a Bernabé se le ocurre proponer llevarse a Juan Marcos, Pablo dice: de ninguna manera, no lo dice de manera explícita, sus motivaciones, pero se sabe, ¿no?, que ese primer incidente afectó la confianza que le tenía Pablo a este Juan Marcos, de que si tenía la madurez, la madera, el compromiso, la responsabilidad, no, de mantenerse con la agenda del recorrido que hacía el apóstol Pablo. Y Pablo se negó, y hubo tal desacuerdo, dice allí, entre ellos, en el versículo 39, dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, o sea, cogieron otra ruta, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y tomó otro rumbo. Hay momentos, hermanos, donde hay desacuerdos, hay momentos donde uno tiene diferencias con otras personas, y hay momentos que eso hasta nos lleva a momentáneamente no trabajar juntos. Pero lo bonito de esta historia es que, aunque Pablo quizás con razón tuvo sus bases para decir: no quiero a Juan Marcos conmigo en el viaje, es evidente que este Juan Marcos con el tiempo maduró, creció, dio rasgos de que era una persona que iba a dar la talla. Obviamente sabemos que escribió uno de los evangelios, el evangelio de Marcos, que se dice que él se auxilió mucho del testimonio del apóstol Pedro. Obviamente sabemos que el apóstol Pablo, en su última carta a Timoteo, que es una de su última carta de todas las que él escribió, no le dice: quisiera, ¿no?, que Juan Marcos venga prontamente donde mí, porque me sería útil para el ministerio. O sea que parece ser que tiempo después, años después de este incidente donde Pablo y Juan Marcos no estaban del todo encariñados,
Pablo comenzó a ver su potencial, vio su crecimiento, vio su madurez, ¿no? Y vio, ¿no?, su valor al formar parte de su equipo de trabajo. Y en un momento determinado lo solicitó, ¿no? Al final dice, mándame a Juan Marcos, ¿no?, que me sería útil para el ministerio. Yo pudiera sacar de esa lectura que a veces nosotros hemos tenido la oportunidad, donde se nos ha dado un chance, una oportunidad, ¿no?, una plataforma para desempeñarnos en algún tipo de servicio, no solamente para el Señor, sino en cualquier otra área, a nivel laboral o a nivel del hogar. Se nos confía la responsabilidad de algo y a veces no lo hacemos a la altura de las expectativas, a veces por inmadurez, a veces por irresponsabilidad, a veces por haraganería, a veces por las razones que sea, arrastramos los pies y no damos el 100%, dejamos mucho que desear en el paladar de quien nos confió la responsabilidad, y a veces entonces vemos que como que se retiran, levantan sus manos, se distancian porque realmente se le puso la bola en las manos. Sin embargo, la persona no corrió de manera debida con ella. Pero siempre tenemos la oportunidad de crecer, de madurar, ¿no?, y de desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Porque hayamos fallado, no dado la talla en un momento determinado, no significa que estamos con una X sobre nuestro rostro para el resto de nuestras vidas. Si nosotros nos aferramos al Señor y buscamos crecer debidamente, de repente volvemos a estar en una posición donde podemos rendir un servicio, donde podemos poner al servicio de otros nuestros dones, nuestros talentos, y Dios lo va a usar, así como usó a Juan Marcos, que si por Pablo hubiese sido, no, le quiso poner una X de todo el tamaño. Sin embargo, qué bueno como un Bernabé, que quizás por su parentesco familiar no lo abandonó, lo tomó bajo su brazo, cogió otro rumbo, lo siguió discipulando, así como Bernabé lo hizo con Pablo. Recordemos que Pablo, cuando se convierte, es Bernabé quien lo apadrina, como pudiésemos decir, ¿no? O sea, es quien lo comienza a relacionar con el grupo de los apóstoles originales, y es la persona, ¿no?, que intercede, que da la voz de buena referencia de Pablo a los demás. Era una persona madura, a lo mejor algo más adulto que Pablo, obviamente una especie de mentor, una persona que se invirtió en la persona de Pablo. Y me imagino que Pablo le estuvo para siempre agradecido. O sea que vemos ese incidente donde aquí toman dos rutas y Pablo y Silas toman un rumbo. Dice versículo 41, Hechos 15, 41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Es importante darle seguimiento a lo que uno hace. No es solamente, como decimos nosotros, cuando evangelizamos, cuando estamos haciendo servicios en la iglesia, donde hablamos de Jesús, exponemos a las personas a Jesús, le damos la oportunidad a que le correspondan al Señor. Usualmente, tradicionalmente, ¿cuántos quieren dar sus vidas al Señor? Hay manos que se levantan, los hacemos pasar al frente, oramos por ellos. Todo eso es pasos necesarios, ¿no?, para el proceso de uno encaminarse a un pleno proceso de transformación. Escuchar el mensaje, procesar el mensaje, entenderlo, que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, que nos arrepintamos, no que nos convirtamos, no que aceptemos al Señor a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Todo eso es importante, pero no se puede quedar allí, sino que hay un seguimiento, así como Pablo vemos aquí que fue confirmando las iglesias. Uno tiene que darle calor, no a los recién nacidos. Ustedes saben que yo siempre pongo de ejemplo que hacer el bebé, gestar el bebé es lo fácil, ¿no? Y parirlo, algo difícil, ¿no? Pero difícil es el criar al muchacho, ¿no? O sea, el gestarlo, llevarlo en la barriga y parirlo, pagadece en comparación con los años de inversión de tiempo, de dedicación, de paciencia que se requiere
para uno ver esa vida madurar, crecer, ¿no? Y hacerse adulto y estar en la capacidad de reproducirse a la vez en otros. Entonces, Pablo entendía que no solamente bastaba, ¿no?, con predicar el evangelio, bueno, y que creciesen como flores silvestres, sino que él entendía que había que darle algo de calor a esas vidas y a esas iglesias que se habían sembrado. En el capítulo 16 dice que después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí en esa comunidad cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Siempre que leo este pasaje, Timoteo, ¿no?, Pablo le escribe 2 cartas del Nuevo Testamento a este Timoteo, primera y segunda de Timoteo, segunda de Timoteo siendo la última carta del apóstol Pablo de las 13 o 14 cartas que él escribió del Nuevo Testamento. Le escribe a este Timoteo que en estos entonces, cuando le conoce, recibió una buena referencia de Timoteo. Dice que en el versículo 2, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Siempre digo que, ¿qué están diciendo los demás de ti? Están dando un buen reporte, una buena referencia de ti. ¿Qué están hablando de ti? Este Timoteo obviamente era una persona creyente que de alguna manera era una persona conocida, señalada por ser temerosa de Dios. Obviamente se nos habla que era hijo de una mujer judía creyente, o sea, no solamente judía, sino judía creyente, ¿no?, pero de padre griego. Ustedes saben que los peros de la Biblia no son nada buenos. Casi siempre hay cosas buenas que se narran de alguien, y cuando llega el pero, el que esté parado, que se siente, que esté sentado, que se recueste, porque casi siempre lo que viene es algo como una nota discordante, una nota negativa. En este caso, lo que sale a relucir es que Timoteo, aunque tuvo la dicha de tener una madre judía creyente, y obviamente sabemos por las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, que no solamente tenía una madre creyente y temerosa de Dios, sino que Pablo elogia a Timoteo, ¿no?, en su formación cristiana, dando crédito a su madre, ¿no?, y a su abuela, tanto Eunice como Loida, 2 mujeres temerosas de Dios. O sea que Timoteo tuvo una influencia materna sobre su vida del evangelio valiosísima. Sin embargo, el papá era griego. Es probable que esto sería equivalente a que obviamente no era de raíces hebreas, que no era de trasfondo espiritual, que era una persona a lo mejor espiritual, o sea que no tenía ninguna inclinación espiritual, como muchas veces pasa en los hogares, donde las personas, no todas, tienen el privilegio de tener a un papá y a una mamá que ambos sean cristianos y que tengan el privilegio de recibir una formación y una guianza cristiana de parte de ellos. Pregunto, en tu caso, ¿tu papá y tu mamá fueron creyentes? Quizás no, quizás algunos digan, bueno, mi mamá lo fue, pero mi papá no lo fue, que es lo más común, ¿no? Porque por las razones que sean, no es el tema de la noche, las mujeres son más sensibles, ¿no?, al evangelio y al Señor. ¿Qué cosa, no? Sobre todo en estos tiempos, porque obviamente vemos una predominancia de los hombres en los tiempos bíblicos donde había un liderazgo masculino predominante en la época. Sin embargo, vemos, ¿no?, que en nuestros tiempos, en nuestra cultura, a veces son como las mujeres que son las más. Inclusive hay dichos que dicen por ahí que el promedio en las iglesias, de cada 10 miembros, 7 son mujeres. ¿Qué cosa? Yo doy gracias a Dios que en nuestra congregación hay una buena presencia de hombres. Aplaudo y felicito a todos los hombres que están en nuestra congregación, que van o solos a la congregación o que van junto a sus esposas y sus hijos. ¡Qué gran dicha no tiene esta generación y sus hijos de tener a papá y a mamá sirviendo al Señor! Pero no siempre es el caso, ¿no? Inclusive yo conozco padres, hombres, que van a la iglesia y es la mujer la que no va a la iglesia. Inclusive casos tenemos hasta en la iglesia de eso. O sea que se dan de las dos cosas, donde uno de los dos es creyente y el otro
no lo es. No importa cuál sea tu caso, quizás tú eres una madre cristiana con un papá que todavía no ha abrazado la fe cristiana, o quizás lo inverso, eres un padre cristiano cuya esposa todavía no ha abrazado del todo la fe cristiana. Sigue invirtiéndote en tus hijos, sígueles hablando del Señor. No importa que no puedan estar el binomio allí de papá y mamá haciendo esa labor de formación, sería lo ideal, pero gloria a Dios por todos los casos de personas donde no estuvo papá y mamá involucradas en la formación de sus hijos. Sin embargo, los hijos recibieron de parte de esa mamá o de ese papá una formación valiosísima y vinieron al Señor fruto de esa inversión. Aquí vemos que cuando Pablo llega allí, se topa con este muchacho Timoteo, le dan buena referencia de él, un muchacho joven, quizás por las cartas que le escribe Pablo, donde habla de su juventud. No asumamos que era quizás un quinceañero, ni mucho menos. Es posible que tuviese entre los 20 o los 30 años de edad, porque en la cultura judía realmente uno dejaba como el cascarón de ser joven a partir de los 30 años, que por eso algunos dicen que a lo mejor por eso es Jesús arranca su ministerio terrenal a los 30 años de edad, no una edad donde ya es un hombre derecho, o sea, formado, con madurez, con experiencia. No, este Timoteo a lo mejor no había llegado a los 30 años, quizás tenía 20 y tantos de años y por eso era suficiente para, de alguna manera, recibir menosprecio. Es parte de lo que el apóstol Pablo le escribe en sus cartas a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Obviamente era una persona joven, con presión de los demás, con presión de los más adultos, con la encomienda del apóstol Pablo de pastorear, ¿no?, una comunidad de fe, y ahí estaba tirando para adelante este Timoteo, que en esta ocasión, cuando le conocen, le dieron buen testimonio de él. Y vuelvo a reiterar eso. Qué importante es que nosotros podamos vivir vidas íntegras, vidas apegadas a Dios, vidas que reflejen los valores y los principios del reino de Dios, de modo tal, ¿no?, que lo que se pueda decir de ti sea cosas buenas y referencias, ¿no?, que obviamente hablen del fruto del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en tu vida. Aquí vemos entonces que le hablaron de él. Y el versículo 3, Hechos 16:3, dice que quiso Pablo que éste fuese con él. O sea, ¿y a quién no le gustaría? ¿No? Es como cuando un cazatalentos va a una universidad y ve a un jugador jugando y se le ve un potencial increíble. ¿Quién no quisiera firmar a ese estudiante, no, sacarlo de allí, llevarlo al campus de su universidad y darle la oportunidad de que represente y forme parte de los equipos y las selecciones de su propia organización? Nosotros necesitamos tener ese ojo, ¿no?, para ver el potencial de los demás. Pablo vio el potencial en Timoteo, ¿no? Y dijo, wow, este muchacho promete. O sea, una persona entregada, una persona comprometida, es una persona que se le ve que tiene unos años encima, no propios quizás de su acta de nacimiento, o sea, tiene una madurez por encima de sus años. Necesitamos poder visualizar ese tipo de potencial, y Pablo quiso que él le acompañase, formase parte de su equipo. Y dice que le tomó, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Obviamente, por tener padre griego es posible que no haya pasado por la costumbre de haber sido circuncidado al ser recién nacido. Siempre para mí es una nota jocosa, y yo digo, ¿y cuáles eran los peajes que pasaban donde los revisaban para ver si estaba circuncidado o no? Lo que muchos dicen, ¿no?, es que se estilaba tener baños comunes, ¿no? Entonces las personas se bañaban y no había tanto pudor ni asunto de guardar la privacidad, y era posible uno visualmente ver quién estaba circuncidado o no. Lo circuncidó
¿no? Pagó un precio ahí Timoteo por seguir la causa del Señor. Y en el verso 4 dice que al pasar por las ciudades, ¿no? Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Esto se refiere al concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, ¿no? Donde había un tema de consideración, porque obviamente el evangelio comenzó predicándose a una comunidad judía, donde ya el judío sabía todas las tradiciones y las normas del pueblo de Dios. Cuando el evangelio comienza a afectar al mundo gentil, entiéndase, no judío, pues uno ve que hay una gran conversión, ¿no? Inclusive es parte de lo que vemos en Hechos capítulo 10, Pedro dándose cuenta, ¿no? Que Dios no hace acepción de personas, donde en un principio medios mal entendieron que el evangelio era como exclusivo para la comunidad judía, y obviamente les costó un trabajito al Espíritu Santo y al Señor a través de persecuciones y demás, para que entendiesen lo que es claro a nosotros ahora, ¿no? En hindsight, ¿no? Que de tapa a tapa en la Biblia Dios siempre está pensando en los pueblos, en las tribus, en las naciones, no solamente en Israel, sino en toda la población humana. Entonces habían algunos conflictos, ¿no? Porque los judíos decían, bueno, estos gentiles no están guardando las ordenanzas, las cosas las observaciones que nosotros hacemos, que tenían que ver con ritos, sea de salud, sea de alimentación, sea ritos y protocolos de espiritualidad. Entonces hubo un concilio donde se pusieron de acuerdo de cuáles cosas se iba a esperar que los gentiles cumpliesen con ellas y cuáles cosas ellos iban a estar exonerados de tener que observar. Entonces, en este recorrido, Pablo y su grupo, ¿no? Entre ellos Timoteo, comunicaron lo acordado por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que lo guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Lo importante, mis hermanos, de nosotros confirmar la fe de los hermanos. Lo importante de nosotros asegurarnos que la semilla que cae en el corazón de aquel con quien hablamos en el tiempo de almuerzo, en el trabajo, del vecino con quien nos topamos afuera de la casa por unos minutos a conversar, del familiar con quien hablé por teléfono, de aquel que fue a la iglesia y escuchó el evangelio de manera clara y comienza a responder a él. Esa semilla que cae en su corazón, como la parábola del sembrador, no tiene un potencial a veces de no germinar y no crecer y dar sus frutos. Es muy fácil, como en la parábola del sembrador, que la semilla que uno siembra, una persona recibe gozosamente en inicio, de repente cae sobre la tierra, no entra, no penetra a la tierra, se queda en la superficie, como dice un pajarito viene y se lo lleva en el pico, y la semilla no logra hacer lo que tenía el potencial de hacer. ¿Y cuántas veces no pasa eso? Alguien va a la iglesia porque está de visita, lo acompañaron, son movidos por el evangelio, por los que escuchan, pero rápidamente se le va, no lo que sintieron, lo que acordaron, lo que decidieron, porque no hay quizás un seguimiento. Por eso, no, la analogía del recién nacido. Cuando una persona dice, ¿no?, que el momento más delicado de un recién nacido son precisamente esas primeras horas y esos primeros días, donde requiere, ¿no?, de una observación detenida. Por eso no los mandan necesariamente para la casa de una vez. Por eso desde que salen, ¿no?, peritas en las narices, le limpian las vías respiratorias, le chequean todos los signos vitales y los ponen en una cunita y le ponen una fuente de calor por encima, ¿no? O sea, hay unas atenciones que se le da para que sobrepase esa etapa inicial delicada, a veces crítica para muchos, ¿no?, para que pueda sobrevivir. Igual nosotros, ¿no?, como iglesia, tenemos que tratar
de darle ese calor, ese seguimiento, ¿no? Ese afecto, como la gallina se asienta sobre sus huevos para darle calor, para que en su momento salgan a la vida. Nosotros por igual, ¿no? Cuidar, cercar, como habla Isaías capítulo 5, ¿no? De aquella viña que sembró un viñero, que dice que la recogió, le quitó las pedregó, le quitó las piedras, la cercó, le sembró, o sea, y sin embargo no dio frutos a su tiempo. Eso pasa también, donde a veces uno hace todo lo que uno tiene que hacer, sin embargo, como la parábola del sembrador, por las razones que sean, al principio quizás da señales de vida, como que está aprendiendo, como que está subiendo, no, la semilla comienza a brotar, pero los afanes de esta vida, las presiones, las cosas de este mundo, el enemigo mismo, no logra engañar, desentusiasmar, le venda los ojos, y cuando uno viene a ver, o sea, no crece esa semilla plenamente, no hace raíces, y mucho menos no da frutos, no con el tiempo. Penoso, pero nosotros nos toca, como vemos aquí, no confirmar la fe de los creyentes, ¿no? Y parte de eso se hace, no predicando el evangelio, exponiendo a las personas a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Para que lo guarden, como era la expectativa aquí, o sea, las cosas acordadas, las cosas que Dios espera de nosotros, tenemos que ponérselas claras, ¿no? Y subrayárselas cuantas veces haya que subrayárselas, y en amor invitarlos a que asuman los valores y los principios del reino de Dios, para que puedan, ¿no?, entonces dar su fruto a su tiempo. Dice que como resultado de esa predicación y ese recorrido y ese cariño que le dieron, ese acompañamiento y ese reforzamiento de vacunas, no, para que guardasen y estuviesen al tanto de las expectativas de Dios para con sus vidas, no, eso logró confirmar su fe, y dice que aumentaba en número cada día. O sea, las personas que se sumaban a los caminos del Señor cada vez eran más, como debe de ser. Por eso yo siempre digo en la congregación, ¿no? Si de repente la llave está cerrada y vemos que no estamos impactando, influyendo vidas en lo privado, y que de lo privado se traduzca en lo vivencial, está diciendo que estamos viviendo un cristianismo de la secreta, que estamos avergonzados, que no estamos lo suficientemente instruidos para presentarle el evangelio a otras personas, que a lo mejor estamos avergonzados porque no le hablamos a nadie, porque estas personas de afuera conocen cosas de uno que no es lo que la gente de la iglesia conoce. Quizás los de allá afuera, ¿con qué cara yo le voy a hablar del Señor? Porque me han visto diciendo malas palabras, y me han visto actuando de esta manera, y me han visto iracundo. O sea, no tienen calidad moral quizás para sembrarle, no un testimonio a los demás. Por las razones que sean, siempre es preocupante cuando en el reino de Dios no está aumentando en número cada día. Cuando uno dice, ¿cuántos están aquí por primera vez hoy? Levanten la mano. Cuando nadie levanta la mano, eso es tétrico, eso es como un silencio, y casi se pueden oír las carcajadas del infierno. O sea, qué bueno, no hay nadie nuevo aquí, porque nadie está en la tarea, nadie se siente tan entusiasmado con el Señor y de lo que el Señor está haciendo en su vida y de lo que el Señor está haciendo en su iglesia, como para traer a una persona a la congregación a ser expuesta por el evangelio. Que ese no sea nuestro caso. Yo sé que estamos viviendo ahora una situación sui generis, ¿no? Y está bien, pero esto va a pasar, hermanos, y de pronto vamos a estar de vuelta, ¿no?, a algún tipo de normalidad y de escenario acostumbrado. Procuremos, y yo pienso que este mundo más que nunca, estos tiempos, las personas están sensibles para oír la palabra de Dios, están sedientos de esperanza, están sedientos de perspectiva, quieren oír las respuestas, no de los caminos
del Señor. Y tú y yo somos los nombrados, no los llamados, a ser ese puente, a ser esos voceros, a hablarle a los demás de lo que el Señor es capaz de hacer en sus vidas. Versículo 6 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Me fascina este pasaje. Inclusive hablaba con el hermano Alberto Durán, que esta tarde me hablaba de un libro que le recomendaron. Se llama Buenos Días Espíritu Santo, que algunos conocen del pastor Benny Hinn. Le decía, es un libro clásico, muy leído. Y yo decía, lo que me gusta de ese libro es que el autor refresca y aviva en nuestros corazones la necesidad de nosotros ser sensibles a la voz y a la persona del Espíritu Santo. De alguna manera, la iglesia, en sentido general, los creyentes en sentido general, a veces como que relegamos la persona y la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la persona y la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas es de suma importancia, ¿no? Y la palabra de Dios está llena, ¿no? En el libro de Gálatas, en el libro de Romanos, hablando de los que son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros, ¿no? Además de que tenemos la palabra de Dios, tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae a nuestras mentes y trae a nuestros corazones sentires, iniciativas, ¿no? Pareceres que, if we act on it, si nosotros actuamos y caminamos en base a lo que uno llama en inglés esos promptings, ¿no? Como esas insinuaciones que uno siente en su alma, viene del Espíritu Santo, viene del Espíritu Santo, y tenemos que prestar oído, no poner a un lado la importancia de lo que el Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas. Me han escuchado decir en otras ocasiones que este mismo libro de los Hechos, que se llama Hechos de los Apóstoles, son muchos los que han dicho que en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles, debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque si algo vemos en toda la narración, desde que Jesús parte y asciende al Padre de nuevo hasta el último capítulo 28 de Hechos, es un mover, ¿no? y una agenda capitaneada por el Espíritu Santo. Léase el libro de los Hechos buscando, ¿no? la influencia del Espíritu Santo, y se va a topar constantemente, ¿no? con una presencia masiva del Espíritu Santo operando en el creyente, no solamente con el tema del bautismo en el Espíritu Santo, sino guiando, no redarguyendo, trayendo revelación, señalando a obreros. O sea, el Espíritu Santo siempre está obrando y nos hace falta. Fíjense que Pablo y Timoteo, los que le acompañaban, que ya aquí se le va a sumar Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas y este libro de los Hechos. Ese grupo de personas no estaban con sus tickets comprados, no, que tenemos que ir del punto A al punto B porque ya está comprado, sino que se movían siempre consultando al Señor. Fíjense que en el Antiguo Testamento, una de las cosas que a mí me fascina de David, ¿no? Cuando estuvo ya en su posesión de rey, en 2 o 3 ocasiones le vemos consultando, dice, al Señor, o sea, buscando la confirmación de Dios, si había de ir en contra de este ejército, si se había de levantar en contra de este otro ejército, si debía de caerle atrás a este otro ejército, buscando la luz verde o la luz roja o la luz amarilla de parte de Dios. Y obviamente el Espíritu Santo tenía una interacción, ¿no? con el pueblo distinto en el Antiguo Testamento, a comparación ahora en el Nuevo Testamento, y en comparación ahora a nuestros días del 2020, el Espíritu Santo está
para auxiliarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para susurrarnos, para ayudarnos a distinguir, no, y a discernir entre lo bueno y lo malo, de si coger hacia la izquierda o coger hacia la derecha. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Aquí vemos a Pablo y este grupo que iban a ir, intentaron, o sea, ¿qué significa que intentaron? ¿Quién sabe si diligenciaron, hablaron, fueron al puerto? ¿Cuándo sale? Anoten a 4 que vamos a ir con ustedes. Pero en algún momento, aunque intentaron y tenían intención, no de irse a Bitinia, en algún momento de oración, de comunión, y por eso es necesario no sacar esos momentos de reflexión, no, porque si nos mantenemos busy, ocupados siempre sobre la marcha, es difícil a veces captar la voz de Dios. Por eso es necesario uno hacer sus time outs, ¿no? Y sacar momentos, ¿no? Donde uno cierre los ojos, incline la cabeza, despeje los pensamientos, abre el corazón y uno diga: Señor, ¿en qué tú estás? ¿En qué tú quieres de mí en esta hora? ¿Qué me conviene con respecto a cualquier cosa? Válido no solamente para asuntos del ministerio, para todo en la vida, para tu vida personal, para tu vida de pareja, para tu relación con tus hijos, para tu vida laboral, todo en la vida. Consúltale al Señor, presta oído al Espíritu Santo, que el Señor te va a guiar. O sea, te va a decir a la izquierda, a la derecha, o sea, detente, sigue. Cuando uno presta oído, uno va a ser guiado por la voz del Espíritu Santo. Intentaron, pero el Espíritu no se lo permitió, ¿no? ¿Cómo se traduce eso? No tenemos mucha claridad, pero o sintieron que no procedía y entonces no insistieron, o intentaron y se les cerró la puerta y sintieron y entendieron que el Espíritu Santo les estaba cerrando la puerta, porque puerta que Dios cierra nadie la puede abrir. ¿Está conmigo? ¿No? Como puerta que Dios abre nadie la puede cerrar. Entonces el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró, entonces ahora en Troas, se le mostró a Pablo una visión de noche. No, estaba Pablo de noche, quizás durmiendo, no necesariamente que estaba en oración, aunque hay momentos donde vemos hombres y mujeres y el mismo Señor en altas horas de la noche, en horas de la madrugada, en una intencional postura de comunión con el Padre. Parecería que dentro de su sueño, ¿no?, mientras dormía y descansaba, Pablo tuvo una visión de parte de Dios, donde vio un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión Pablo, enseguida procuramos partir. Fíjense que ya Lucas se está incluyendo, procuramos, ya estaba parte de los tripulantes aquí. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. O sea, cuando uno tiene comunión con Dios, cuando uno está sensible a la voz de Dios, usted puede estar seguro que el Señor te va a hablar. ¿De cuántas maneras no habla Dios cada día? Obviamente siempre tengo que decir, su palabra es su mayor fuente de revelación. Pero día a día, con las circunstancias que están a tu alrededor, hay muchas cosas que Dios te puede de manera explícita poner un sentir, una iniciativa, no un camino a recorrer, que si tú haces un alto, ¿no?, y tú prestas oído y te sintonizas con la frecuencia de la voz del Espíritu Santo, ahí te va a hablar el Señor. Vas a tener frescura de mente, lucidez de visión, vas a tener una visión clara de lo que Dios quiere de ti en un momento determinado, y tus pasos van a ser pasos más firmes. Quiero cerrar con ese pensamiento, ¿no? Procura en tu día a día
no solamente bajar la cabeza como los caballos de trabajo y le das para adelante hasta que cae el sol y ya te meten en el corral a descansar. O sea, en el día, siempre, como vemos en la vida de Jesús, que temprano en la mañana, a mitad de mañana, al mediodía, a mitad de tarde, al caer el sol, en plena noche, siempre vemos a Jesús. Como decía él, yo solamente hago lo que yo veo al Padre hacer. Un Jesús en comunión con su Padre, sensible a la voz del Padre, de la guianza del Espíritu. Fíjense que cuando Jesús iba a arrancar su ministerio, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. O sea, Jesús era una persona que era guiada por la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué no tú y yo ser por igual guiados por la voz del Espíritu Santo? Déjenme orar para que el Señor ponga una sed. Así como yo recuerdo siendo joven en Nueva York, que a veces jugábamos en los veranos corriendo al escondido y corríamos muchísimo en Riverside y por las calles y la lengua fuera seca. Cuando uno encontraba una fuente de agua, era una sed tan insaciable, ¿no? Yo me recuerdo en una ocasión que vomité, bebí tanta agua y era insaciable, o sea, como que bebía y era una sed profunda que tenía, como que no saciaba, y de tanta agua que tomé, recuerdo que vomité. Que haya una sed insaciable en tu alma, en tu corazón, por conectarte al Padre, por conectarte a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué te está guiando el Espíritu Santo en cada momento de tu vida? Él está ahí para ti. Parte de la promesa del Señor era que iba a ser nuestro paracleto, nuestro acompañante, nuestro defensor, ¿no? Nuestro abogado, quien nos iba a guiar a toda verdad. Iba a ser esa voz que iba a susurrar a nuestra mente, a nuestros corazones, lo que el Padre está haciendo. Que nos hagamos sensibles a su voz. Apego a su palabra, claro que sí. Y el libro que leemos, gloria a Dios, y la prédica que escuchamos, gloria a Dios, y la conversación que tenemos, gloria a Dios, y el árbol que vemos, gloria a Dios, porque Dios nos puede hablar a través de cualquier cosa. La naturaleza y de los cielos cuentan la gloria del Señor. El Señor puede usar cualquier vía, pero no releguemos la voz y la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él te quiere guiar en estos tiempos más que nunca. Déjame orar por ti. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra. Señor, y pedimos que tú abras un sentir en nosotros, una sensibilidad sobrenatural para conectarnos con tu voz. Oh Espíritu Santo, háblanos. Guíanos, te necesitamos en nuestras vidas más que nunca. Gracias Espíritu Santo porque tú estás ahí en el día a día, al despertar, a mitad de día, al caer el día, en las madrugadas. Ahí tú estás, presto para nosotros. Danos oído, ayúdanos a encontrar esa frecuencia, Señor, y que seamos, como dice tu palabra, hijos tuyos, guiados por tu Espíritu, Señor. Eso anhelamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos vemos este jueves, si Dios quiere, a las 7:30 en esta misma plataforma para nuestro tiempo de oración.